Emilio Uranga, Ciudad de México, 25 de agosto de 1921 y Videm, 31 de octubre de 1988, fue un destacado filósofo mexicano, cuyas contribuciones se centraron en el análisis profundo de la experiencia filosófica y la comprensión de la realidad que la fundamenta. Su legado intelectual dejó una marca indeleble en el ámbito filosófico. Fue un distinguido filósofo cuya vida y obra dejaron una huella indeleble en la escena intelectual mexicana. Su formación inicial transcurrió en la Escuela de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y posteriormente ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1941, inicialmente para estudiar medicina, pero cambiando luego a filosofía, donde coincidió con Horst Mattaekele. Nacido el 25 de agosto de 1921 en la Ciudad de México, Uranga desarrolló su carrera académica y filosófica en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su trayectoria se vio fuertemente influenciada por la Escuela Filosófica de José Gauss, lo que marcó el tono y la dirección de sus indagaciones. Uranga, a lo largo de su vida, se destacó como filósofo y profesor universitario, desempeñando un papel crucial en la formación de nuevas generaciones de pensadores. Su área de especialización fue la filosofía, donde abordó temas complejos y esenciales para comprender la condición humana y su relación con el entorno. La profundidad de su pensamiento se refleja en su enfoque sobre la experiencia filosófica, donde buscó desentrañar los misterios de la existencia y cuestionar las bases que sustentan nuestra comprensión del mundo. Su obra se caracteriza por una cuidadosa reflexión sobre la realidad, llevando a cabo un análisis meticuloso y detallado de los fenómenos filosóficos. Biografía de Emilio Uranga. Tras completar sus estudios, en 1946, inició su carrera docente como catedrático en la misma universidad. Durante este periodo, estableció vínculos con la Escuela de Filosofía de José Gauss y formó parte del Grupo Hiperión entre 1947 y 1948, junto a figuras destacadas como Ricardo Guerra, Jorge Portilla, Salvador Reyes Nevares, Joaquín Sánchez MacGregor, Fausto Vega, Luis Villoro y Leopoldo Cea. Bajo la dirección de Gauss, Emilio Uranga amplió su formación filosófica en universidades alemanas y francesas, como Friburgo, Tubinga, Colonia, Hamburgo y París, gracias a becas otorgadas por los respectivos gobiernos. Durante su estancia en Europa, tuvo encuentros significativos con destacados pensadores, entre ellos Albert Camus, Eugen Fink, Martin Heidegger, Georg Lukács, Maurice Merleau-Ponty y Jean-Paul Sartre, quienes influyeron profundamente en su desarrollo filosófico. Antes de partir a Europa, obtuvo su doctorado en filosofía. La formación filosófica de Uranga se caracteriza por dos etapas distintas. La primera, bajo la influencia de filósofos como Edmund Husserl, Heidegger, Sartre y Lukács, mientras que la segunda incorpora influencias de Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. Su literatura, por otro lado, se ve marcada por las influencias de autores como Borges, Jaime Torres Bodet y Alfonso Reyes, quienes fueron sus preferidos y más leídos. A lo largo de su carrera, desempeñó diversos roles, siendo miembro del Colegio de México desde 1951 y representando a la UNAM en congresos de filosofía en La Habana, Cuba y Lima, Perú. Durante las décadas de 1950 y 1960, fue ideólogo del Partido Revolucionario Institucional, PRI. El fondo documental Emilio Uranga se encuentra resguardado en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Este archivo representa una valiosa colección de documentos que pertenecieron al propio Emilio Uranga, ofreciendo una perspectiva única sobre su vida, obra y contribuciones a la filosofía. Dentro de este fondo documental, los investigadores, académicos y cualquier interesado pueden acceder a una amplia variedad de materiales que abarcan desde correspondencia personal y académica hasta manuscritos originales, notas de conferencias, artículos y otros documentos que ofrecen una visión detallada de la evolución y el proceso creativo de Uranga como filósofo. La consulta de este fondo documental brinda la oportunidad de sumergirse en la intimidad de la vida académica y personal de Emilio Uranga, permitiendo un análisis minucioso de su pensamiento, influencias filosóficas y su participación en eventos académicos y culturales. La diversidad de materiales presentes en el archivo facilita la comprensión de la complejidad y riqueza de su legado intelectual. La preservación y acceso a este fondo documental no solo enriquecen la investigación filosófica en torno a Emilio Uranga, sino que también contribuyen al conocimiento más amplio de la historia de la filosofía en México y su conexión con corrientes filosóficas internacionales. La búsqueda constante y el amor por la sabiduría han sido el credo fundamental de la filosofía a lo largo de la historia. Esta indagación, según se plantea, surge de la necesidad de responder a los misterios de la vida,
cuando incluso las preguntas más inmediatas parecen quedar sin respuesta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la vida? Aunque podría argumentarse que sería mejor no buscar nada, no anhelar respuestas, la naturaleza humana se caracteriza por su impulso innato de explorar y comprender su existencia. Para el filósofo, pensar su circunstancia, su cultura y su historia es una exquisitez necesaria. Mi investigación se orienta hacia esa búsqueda, hacia la exploración de respuestas sobre mi propia circunstancia y mi país. México, con apenas 200 años como patria, ha experimentado un crecimiento marcado por una identidad dubitativa. Hasta nuestros días, persisten las preguntas: ¿qué es ser mexicano? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es el sentido de México? Estos cuestionamientos, sostengo, son responsabilidad de la filosofía, pero no de una filosofía pensada desde circunstancias ajenas a México, sino desde un enfoque filosófico genuinamente mexicano. La filosofía nos ha enseñado que en tiempos de crisis, se demandan mejores hombres. Pensar la crisis mexicana ha sido abordado por una extensa lista de filósofos, tanto mexicanos como extranjeros, a quienes se ha recurrido en distintas épocas. En este contexto, mi atención se centra en Emilio Uranga, de 1921 a 1988, un personaje marcado por la estigmatización, la censura y el ocultamiento en los rincones de la política y las bibliotecas universitarias. Entonces, ¿quién era? ¿Quién fue Emilio Uranga? La historia comienza el 25 de agosto de 1921, bajo el techo de una familia poblana, con el nacimiento de Emilio Uranga González. Filósofo, ensayista, columnista, traductor y ávido lector, destacó como hijo del músico y compositor Emilio Donato Uranga y de María González, miembro de un respetado linaje en Puebla. La niñez de Uranga permanece en gran medida envuelta en el misterio, ya que él mismo evitaba hablar sobre ella. Sabemos que fue inscrito en La Salle para cursar sus estudios de educación primaria, donde entabló amistad con figuras como José González Bárcena, Federico Llanes y Salvador Reyes Nevares. A los 16 años, tuvo su primer encuentro con la filosofía, y sus reflexiones sobre ese momento revelan la influencia de una mujer en su vida y la conexión inicial de la filosofía con un prestigio erótico. Años más tarde, en 1941, Emilio Uranga ingresa a la Facultad de Medicina de la UNAM, pero su destino toma un giro significativo al dejar inconclusa esta carrera para seguir su verdadera vocación filosófica. Inicia formalmente sus estudios en filosofía en 1944, en la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en la Casa de los Mascarones, el recinto histórico en el barrio de San Cosme de la Ciudad de México. En este entorno filosófico universitario, Uranga se rodea de mentes brillantes, compañeros que dejarían una huella imborrable en la historia de la filosofía mexicana. Al ingresar, el destino conspira a favor de la filosofía mexicana al poner en su camino a José Gaos, de 1900 a 1969, su maestro. Gaos, un filósofo español exiliado en México, lo describe como una mente excepcional, equiparándolo a aquellos hombres únicos que surgen en Europa solo una vez cada siglo. Durante su tiempo en Mascarones, la figura de Emilio Uranga se dibuja como la de un hombre con una sonrisa maliciosa, curiosidad intensa, escepticismo o un susurro disimulado. Solía frecuentar cafés, restaurantes y bares en Bucareli, dando vida a su personalidad enigmática. Su aspecto, con trajes grises de anchos hombros, delgado y hablando con urgencia, se complementaba con gestos nerviosos, el constante ajuste de su corbata y la posición de sus lentes. Sin embargo, su apariencia no encapsulaba completamente la esencia de este filósofo de la casualidad. Lo que realmente destacaba de su personalidad era su genio y mal genio, una combinación que dejó una marca indeleble según testimonios como los de Octavio Paz y Alfonso Reyes. Octavio Paz, en particular, encendió la llama de su elogio al calificarlo como una inteligencia aguda y osada, lamentando su escritura limitada y sugiriendo que podría haber sido el gran crítico de las letras. Por otro lado, Alfonso Reyes expresó que Uranga se sabe estar solo, señalando su escasa simpatía como una cualidad indispensable que podría haber complementado su excepcionalidad. Emilio Uranga, un rompecabezas de la filosofía de lo mexicano, solo quise ver en México un accidente de España, del mismo modo que Sor Juana es un accidente de Góngora, y no olvides que el accidente no alcanza nunca la substancia. Emilio Uranga. Ya han pasado más de 30 años que Emilio Uranga falleció y más de 70 años en que el grupo filosófico Hiperión se encargara de buscar el ser del mexicano. Una de las problemáticas de esta investigación han sido las fuentes mismas. A pesar de que el análisis del ser del mexicano se ha impreso 2 veces, después de su primera edición, tener su acceso es complicado. Las personas que lo conocieron en vida, evitan hablar de él por su complicado comportamiento endemoniado, sumando, también,
que Uranga escribió en diferentes revistas y periódicos, de los cuales, por la época es difícil consultar. Es por ello que el pensamiento de lo mexicano de Emilio Uranga es un rompecabezas. A Emilio Uranga se le recuerda por haber escrito el análisis del ser del mexicano, empero, su magna obra ha sido criticada por tener ontología, fenomenología, religión, historicismo y englobarlo en la poesía en tan solo 100 páginas. Estas críticas, hechas mayormente por José Gaos y Antonio Cirión Quijano. Por un lado, Cirión Quijano en su libro La fenomenología en México, historia y ontología señalan que es poco comprensible lo que era el ser del mexicano. Lo que compete en esta investigación es dar una respuesta fiable a la lectura del análisis del ser del mexicano, ya que el análisis que hace Uranga es uno de los resultados que da para poder entender el ser del mexicano. Sin embargo, esto fue posible a sus escritos anteriores, tal es el caso de la ontología del ser del mexicano y ensayo de una ontología del mexicano, donde Uranga nos da las primeras ideas en torno a su filosofía. Por lo tanto, la filosofía de lo mexicano que fue construyendo Emilio Uranga en su análisis del ser del mexicano tiene que verse como la pieza final del rompecabezas de su filosofía de lo mexicano. De este modo, la meta es completar el rompecabezas que nos deja Uranga para poder así tener una aproximación a los problemas que nos competen en nuestros días. La ontología del ser del mexicano. El primer texto en el que Uranga declara que es menester hacer un estudio sobre lo mexicano es cuando sale a la luz el grupo Hiperión tras sus conferencias de él. Cabe mencionar aquí una gran aportación de Guillermo Hurtado, quien junto a Adolfo Castaños hicieron un compilado de los textos de Emilio Uranga sobre el tema mexicano. No obstante, el tiraje solo cuenta con 1000 ejemplares y fue agotado en cuestión de meses, lo que quiere decir que leer a Uranga es de difícil acceso. Vide, Emilio Uranga, Análisis del ser del mexicano y otros escritos sobre la filosofía de lo mexicano, de 1949 de 1952, Bonilla Artigas, México, 2013, Las Semanas del Jardín, 4, 253 pp. Selección, prólogo y notas de Guillermo Hurtado. Existencialismo francés. Uranga, como ya se mencionó en el capítulo anterior, presenta su pequeño texto Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología y Existencialismo, donde hace un recorrido fenomenológico propuesto por Ponty en que expone al final un primer esbozo de un estudio del ser del mexicano. Con esta conferencia tenemos la primera pieza de nuestro rompecabezas. Ahora, colocando nuestro radar en el año de 1949, el grupo Hiperión estelariza los cursos de invierno. Tras la llegada de Maurice Merleau-Ponty a México, provocaría mayor interés por la fenomenología y el existencialismo. Por otra parte, Emilio Uranga publica en febrero del 49 un pequeño texto titulado La ontología del ser del mexicano en el periódico Novedades 212. En esta pequeña publicación en México en la cultura, Uranga hace una valorización de la ontología. La filosofía contemporánea está centrada en la ontología. Hace ya tiempo que la teoría del conocimiento dejó de ser su ocupación esencial justo en el momento en que los filósofos se preguntaron, no para qué servía el conocimiento, sino, sencillamente, cuál era el ser del conocimiento. Inquirir por el ser de las cosas, y por el ser del hombre, constituye la cuestión más honda que puede plantearse en filosofía. Siempre se ha preguntado qué es el hombre, interesando sobremanera el lenguaje del ser y subordinando o traduciendo a él todos los modos de expresarse. Mientras no podamos decir de una realidad lo que es, estaremos un poco alejados de ella, vagaremos por sus alrededores, pero se nos escapará, por su dimensión más esencial, por su ser. 213. No es extraño que Uranga apele a una filosofía centrada en la ontología. Como se mencionó en el primer capítulo, México fue el foco de atención en cuanto al tema. La búsqueda por el ser era la tarea primordial de la época y en ello México no se podía quedar atrás. Emilio Uranga apeló por una ontología propia. Si México era foco de atención en cuanto al tema, no era por haber interpretado lo que decían de la ontología en otros países, sino conocerla y al mismo tiempo usarla como herramienta para ver las problemáticas del país. Respecto a esto, se señala lo siguiente: en México la filosofía se ha orientado también hacia una ontología, pero no hacia la ontología general que elucida el ser de todas las cosas, sino más bien hacia una ontología regional o particular interesada en decirnos lo que es el ser de nuestra propia realidad, el ser que somos en cada caso nosotros mismos, los mexicanos, cada uno de los miembros de una comunidad histórica y social, muy determinada. 214. Podemos observar que Emilio Uranga va directo al problema. No se trata de hacer ontología dictada por alguien ajeno como mal acostumbradamente se ha hecho. La búsqueda por el ser es ya la búsqueda por el ser del mexicano. En este sentido, era ya una ontología que pueda atender a las necesidades existenciales de un determinado lugar. En ello Uranga no se equivoca y al mismo tiempo se puede intuir cómo se hace una filosofía propia, que sea diferente al resto de las demás. Lo que nos dice Emilio Uranga en la última cita es decisiva. México está haciendo una ontología regional. En este sentido, tal vez sea lo que hace auténtico a Uranga, ya que es usar un objeto de estudio concreto, el mexicano,
Por lo tanto, la apuesta es la siguiente: una ontología del ser del mexicano. ¿Qué significa esto? Consultando el texto, nos dice lo siguiente: la ontología del mexicano es pues una reflexión filosófica que trata de poner en evidencia, de patentizar, lo que es el mexicano, no lo que hace el mexicano, lo que piensa, o lo que fantasea, sino lo que es. Todas las investigaciones que se ocupan del mexicano proporcionan síntomas o señales de esa constitución entrañable de su ser, y la tarea filosófica reside en una interpretación metódica de estas indicaciones con el propósito de revelar a su través la morfología de su ser. 215. Lo que podemos interpretar de esta cita es que la ontología del mexicano se encargará de patentizar un análisis de una realidad concreta. No se tratará de especular, sino de mirar tras las puertas y las ventanas de la academia y usar la filosofía, precisamente, la ontología, para poder descifrar qué problemas, qué posibilidades y qué padecimientos tiene el mexicano. Lo que incumbe a la ontología del mexicano es una introspección a la realidad del hombre mexicano. El hombre, nos dice la ontología, es un ser precario, un ente que frente a las cosas hace figura de ser desviado, insuficiente. Los objetos poseen el ser de una manera más segura, su ser es más compacto que el del hombre, más denso, sin fisuras. El hombre es radicalmente un deseo de completar su ser insuficiente, de proporcionarse el complemento de ser que le equipara la densidad masiva de las cosas, y el hombre busca este complemento de ser justamente porque su estructura es una mengua de la consistencia dura de las cosas, una descomprensión. La realidad humana es carencia o falta de ser. 216. A manera de advertencia, señalemos y subrayemos lo que significa esta cita, ya que tal vez sea el primer avistamiento que nos da Emilio Uranga al trabajar el concepto de insuficiencia. Recordemos que esto se está escribiendo en 1949, 3 años más tarde. Uranga seguirá hablando de la insuficiencia en su análisis del ser del mexicano. Esta nueva pieza es puntual al ver que se trabaja de manera ontológica, lo que significa, y esto lo escribe Uranga en la cita anterior, que el hombre no se satisface con su carencia, sino que trata de superarla. La ontología explica la insuficiencia del ser humano, específicamente, la del humano insuficiente en una realidad determinada. En otras palabras, es la ontología del mexicano la que se encargue de examinar la insuficiencia del hombre mexicano. Por lo tanto, la ontología del mexicano es así un ensayo filosófico en que se trata de poner en evidencia el proyecto fundamental del mexicano, el modo en cómo elige su ser, la forma en que trata de llevar el vicio que es constitucionalmente. Nadie vacila en calificar tal o cual conducta de mexicana. La ontología es una técnica de comparación de conductas peculiarmente mexicanas con el propósito de leer a su través el proyecto fundamental. Todos los quehaceres, todas las tareas y también todas las omisiones que se entrega al mexicano son síntomas que el ontólogo ha de referir al proyecto fundamental para darles un sentido unitario. Tal es el fin que se propone una investigación sobre ontología del mexicano. 217. Con esta cita termina Uranga su publicación en el Novedades. Lo que trata de transmitir es un método más para el estudio del ser del mexicano. Con este texto, la filosofía de lo mexicano comenzó a tener cuerpo. El grupo Hiperión es fundamental en la historia de la filosofía mexicana, ya que nos enseñó cómo ha de ser posible usar la filosofía para tratar los problemas de México, algo que ni la economía, el derecho, las ciencias políticas han logrado. A pesar de que sea tan solo 2 páginas en la que Uranga expone qué es la ontología y la necesidad de una ontología del mexicano, sirve como primera llamada para irnos acercando a lo que más tarde será el análisis del ser del mexicano. En el mismo año de 1949, se publica Ensayo de una ontología del mexicano, donde Emilio Uranga desarrollará con mayor claridad una ontología del mexicano, mientras que nuestra investigación es la siguiente pieza de este rompecabezas. Ensayo de una ontología del mexicano. 6 días después de la publicación de Emilio Uranga en el periódico Novedades, el jueves 10 de febrero de 1949, Uranga dicta una conferencia titulada Ensayo sobre una ontología del mexicano en los cursos de invierno de la facultad. Más tarde, esta conferencia sería publicada en el tiraje de Cuadernos Americanos volumen 2 del mes de marzo-abril con el título Ensayo de una ontología del mexicano 218, que es la pieza que nos compete ahora. Como afirmamos anteriormente, los miembros del grupo Hiperión no fueron los primeros filósofos en pretender una filosofía para México. Sus maestros del antiguo Ateneo de la Juventud como Alfonso Reyes, Antonio Caso y José Vasconcelos y más tarde Samuel Ramos y Leopoldo Cea pensaban en México de forma filosófica. El ensayo de una ontología del mexicano tiene múltiples impresiones. La primera la encontramos en Cuadernos Americanos en el año de 1949, como ya lo hemos dictado. Vide, Emilio Uranga, Ensayo de una ontología de lo mexicano en Cuadernos Americanos, 2 de marzo, abril, México, 1949, páginas 135 a 148. El segundo fue nuevamente Cuadernos Americanos en su edición sobre Tiro en el año de 1951, vide, Emilio Uranga, Ensayo de una ontología del mexicano, México, sobre Tiro Cuadernos Americanos, volumen 57-3, mayo,
Junio, 1951. La tercera impresión fue post-mortem, bajo el sello del Gobierno del Estado de Guanajuato y bajo el cuidado de Jorge Olmos Fuentes y Guadalupe Aguirre, publican en 1990, la cual en el número 3 encontramos Ensayo de una ontología del mexicano. Vide, Emilio Uranga, Ensayo de una ontología del mexicano en Emilio Uranga, Análisis del ser del mexicano, volumen 3, Gobierno del Estado de Guanajuato, 1990. Presentación de Rafael Corrales Ayala, prólogo y nota introductoria de Luis Villoro, pp. 26 a 42. Por último, Guillermo Hurtado junto a Adolfo Castaños reúnen el compilado en torno a la filosofía de lo mexicano de Emilio Uranga en el año del 2013, vide, Emilio Uranga, Ensayo de una ontología del mexicano en Análisis del ser del mexicano y otros escritos sobre la filosofía de lo mexicano, de 1949-1952, Bonilla Artigas Editores, México, 2013. Selección y notas de Guillermo Hurtado pp. 113 a 125. Para esta investigación se usará la primera edición. Emilio Uranga inicia su ensayo de una ontología del mexicano con una anotación que le hace a Samuel Ramos respecto a sus consideraciones sobre el mexicano en su libro El perfil del hombre y la cultura en México. En una sesión del Centro de Estudios Filosóficos celebrada el año pasado, propusimos al maestro Ramos sustituir la expresión de inferioridad aplicada al mexicano por la de insuficiencia. En el caso de la conquista, argumentábamos, pudiera muy bien tratarse de una relación de inferioridad semejante a la de padres e hijos, como dice el doctor Ramos, pero en el caso de la independencia, la relación con el europeo no era ya de padre a hijo sino de maestro a discípulo. Se enfrentaban entonces dos ilustraciones entre las cuales se daba una diferencia de suficiencia a insuficiencia, pero no ya de superioridad a inferioridad. 219. No es extraño que el grupo Hiperión haya leído El perfil del hombre y la cultura en México. El clima de ideas que se desarrolla en el año de 1948 a 1952 dentro de la Casa de los Mascarones tiene un momento crucial para la historia de la filosofía mexicana, ya que tenemos como director a Samuel Ramos, quien fuera maestro de los Hiperiones. Además, con una clase integrada en el plan de estudios titulada Historia de la Filosofía en México, mismo título que da Ramos a su libro en 1943. Desde entonces se abrió la clase en la cual coincide con los Hiperiones. La obra de Samuel Ramos respecto a la cultura mexicana fue referente para los intelectuales de la época, por mencionar, además de los Hiperiones, a Octavio Paz. El libro, El perfil del hombre y la cultura en México, tiene como propósito dar respuesta de la cultura mexicana. En la obra de Ramos podemos observar dos vertientes. La primera pretende dar respuesta a la cultura, específicamente a la cultura mexicana, por lo que se puede intuir que Ramos da un estudio antropológico. Lo segundo, es respecto al comportamiento que tienen los mexicanos. Samuel Ramos se apoya en el método del psicoanálisis, específicamente del médico psicoterapeuta Alfred Adler, 1870-1937, 220, que a lo largo del libro encontramos su nombre y su influencia en el pensador mexicano. Respecto al grupo Hiperión, analizaron minuciosamente el apartado de psicoanálisis del mexicano. Ya otros han hablado antes del sentido de inferioridad de nuestra raza, pero nadie, que sepamos, se ha valido sistemáticamente de esta idea para explicar nuestro carácter. Lo que por primera vez se intenta en este ensayo, es el aprovechamiento metódico de esta vieja observación, aplicando rigurosamente las teorías psicológicas de Adler al caso mexicano. Debe suponerse la existencia de un complejo de inferioridad en todos los individuos que manifiestan una exagerada preocupación por afirmar su personalidad, que se interesan vivamente por todas las cosas o situaciones que significan poder, y que tienen un afán inmoderado de predominar, de ser en todo. 219. Emilio Uranga, Ensayo de una ontología de lo mexicano en Cuadernos Americanos, volumen 44 2, marzo, abril, México, 1949, p. 135-220. Alfred W. Adler fue un médico y psicoterapeuta austriaco, fundador de la escuela conocida como psicología individual. Fue un colaborador de Sigmund Freud y cofundador de su grupo, pero se apartó de él en 1911 al divergir sobre distintos puntos de la teoría psicoanalítica. Sus conceptos básicos son los de carácter, complejo de inferioridad y conflicto entre la situación real del individuo y sus aspiraciones. Sus libros donde podemos encontrar estas tesis se pueden rastrear en Conocimiento del hombre, 1926, y Superioridad de interés social, obra póstuma de 1965. La filosofía de Emilio Uranga como posibilidad para la creación filosófica en México. Joel Ochoa Pérez. Los primeros. Afirma a Adler que el sentimiento de inferioridad aparece en el niño al darse cuenta de lo insignificante de su fuerza, en comparación con la de sus padres. Al nacer México, se encontró en el mundo civilizado en la misma relación del niño frente a sus mayores. Se presentaba en la historia cuando ya imperaba una civilización madura que solo a medias puede comprender un espíritu infantil. De esta situación desventajosa nace el sentimiento de inferioridad que se agravó con la conquista, el mestizaje y hasta por la magnitud desproporcionada de la naturaleza. 221. Los hiperiones propusieron
propusieron a su maestro, Samuel Ramos, que cambiara su postura de inferioridad por insuficiencia. También se destacó en el texto de Uranga es una propuesta fenomenológica más que psicoanalítica. Este camino abriría de nuevo el tema sobre una ontología del mexicano. La pregunta era entonces la siguiente: ¿en qué sentido hemos de entender ontológicamente que el mexicano es insuficiente? Si según Samuel Ramos, el complejo de inferioridad ha de servir para una explicación sistemática de nuestro carácter. Tal vez sea puntual señalar antes lo que advierte Ramos: no hay razón para que el lector se ofenda al leer estas páginas, en donde se afirma que el mexicano sea inferior, sino que se siente inferior, lo cual es cosa muy distinta. Si en algunos casos individuales el sentimiento de inferioridad traduce deficiencias orgánicas o psíquicas reales, en la mayoría de los mexicanos es una ilusión colectiva que resulta de medir al hombre con escalas de valores muy altos, correspondientes a países de edad avanzada. Lo invitamos, pues, a penetrar en nuestras ideas con entera ecuanimidad. Si no obstante estas aclaraciones el lector se siente lastimado, lo lamentamos sinceramente, pero confirmaremos entonces que en nuestros países de América existe, como dice Keyserling, un primado de la susceptibilidad, y así su reacción de disgusto sería la más rotunda comprobación de nuestra tesis. 222. El carácter designado por Samuel Ramos nos muestra una limitación a nuestras posibilidades. La inferioridad encarcela al mexicano como infantes conscientes de sus incapacidades. Ciertamente, este carácter se ha mantenido a lo largo de la historia de México, empero, para Emilio Uranga el carácter no está radicado en la inferioridad, sino que el mexicano es característicamente un sentimental. El mexicano es un ser caracterológicamente sentimental. El mexicano ha tenido que vivir asustado y sometido. La inferioridad en la que el mexicano se siente identificado es al mismo tiempo su sometimiento a sus posibilidades. Emilio Uranga por eso hace una propuesta hacia su maestro: insuficiencia por inferioridad. Si hacemos un análisis caracterológico del mexicano, por un lado tenemos a Samuel Ramos con una postura en la que el mexicano se le atribuye un carácter inferior. Para Uranga, por otro lado, conduce firmemente en que el mexicano es un sentimental. El mexicano es caracterológicamente un sentimental. En esta índole humana se componen o entremezclan una fuerte emotividad, la inactividad y la disposición a rumiar interiormente todos los acontecimientos de la vida. La vida mexicana está impregnada por el carácter sentimental y, esta misma cita la encontramos en la primera página de Ensayo de una ontología del mexicano, el cual quiere hacer hincapié por su valía. Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, Imprenta Mundial, México, 1934, páginas 67 a 68. Puede decirse que la tónica de esa vida la da justamente el juego de la emotividad, la inactividad y la rumiación interior infatigable. 223. El carácter emotivo del mexicano se enlaza con la propia vida mexicana. La emotividad en código uranguiano radica en que el mexicano es emotivamente frágil, su debilidad lo mantiene en un estado de delicadeza, lo que significa que la experiencia mexicana se ajusta con sus sentimientos. Consultemos a Uranga para entrar en la problemática. La emotividad es una especie de fragilidad interior. El mexicano se siente débil por dentro, frágil, ha aprendido desde la infancia que su fuero interno es vulnerable y hendible. De aquí todas estas técnicas de preservación y protección que el mexicano se construye en su torno para impedir que los impactos del mundo le alcancen y hieran. De aquí también su delicadeza, las formas finas de su trato, el evitar las brusquedades, las expresiones groseras, pero también esa constante preocupación por escurrir, por pasar inadvertido y la consecuente impresión que desde afuera da el mexicano de evadirse y escabullirse, de no darse a notar. Finalmente esa sensación, tan incómoda a veces, de ocultamiento de la propia persona, de recato, que colinda casi con el disimulo y la hipocresía y que no es en verdad más que la convicción de la incurable fragilidad. 224. El sentimiento frágil del mexicano es lo que nos da pie para apropiarnos de una ontología. Emilio Uranga comienza a percatarse que el mexicano es un ser que tiene como cualidad su sentimentalismo, amenazado constantemente con la nada. La fragilidad, escribe Uranga, es la cualidad del ser amenazado siempre por la nada, por la caída del no ser. La emotividad del mexicano expresa o simboliza psicológicamente su condición ontológica. 225. Al decir que el mexicano es un ser sentimental, se afirma entonces su fragilidad. Esta fragilidad nos mantiene en el campo ontológico, mismo campo que nos sirve de estudio ante las posibilidades del mexicano. Sus posibilidades, al menos desde las consideraciones de Emilio Uranga, se realizan en la vida diaria, es decir, en la vida mexicana. Ya antes se había manifestado esta postura: lo que a los hiperiones les interesa es el ser del mexicano, pero no un ser que sea totalmente de su carácter histórico, cultural o político, sino el mexicano de la calle, el mexicano que vive el día a día. Se trata, entonces,
de una vida que está inmediata al cruzar nuestras puertas, el mexicano que se manifiesta en cada una de sus colonias, sus fiestas, sus rezos. La vida en México es la que nos da las llaves de nuestra ontología, ya que proyectamos nuestro sentimentalismo en la vida mexicana. La vida mexicana es muelle y delicada porque el proyecto fundamental de proteger el ser frágil impulsa la conformación del mundo circundante como sistema practicable de canales amortiguadores, elásticos, algodonosos. Pero junto con estos cauces de materias protectivas, una zona vasta de brutales aristas está también ahí como amenaza. El contraste entre la brutalidad y la delicadeza es tan mexicano como el mexicano mismo. La vida de México ofrece al emotivo complicadas estructuras de preservación, especies de altares barrocos en que se han esculpido mil retorcidas figuras entre las cuales hay que deslizarse hábilmente para no ser abatido por lo grosero y brutal. 226. La brutalidad y la fragilidad de la vida mexicana es la que nos entrega nuestro carácter. El día a día de la vida mexicana es una oscilación entre estos dos extremos, brutalidad y delicadeza, y no es que Uranga invente sobre el caótico mundo mexicano. Salvador Reyes Nevares, amigo y compañero de Emilio Uranga en el grupo Hiperión, coincidía con sus posturas, lo que nos demuestra nuevamente el clima de ideas de la época en la que Emilio Uranga no solo escribió sobre filosofía de lo mexicano para él, sino que fue referente y consultado por sus mismos compañeros. Al decir que Uranga era la mente brillante del Hiperión, no significaba por haber solo escrito numerosos artículos sobre el tema mexicano, sino que esos mismos textos fueron replicados por sus maestros y compañeros. Esto quiere decir que Emilio Uranga fue una fuerte influencia para el estudio filosófico de su generación. Incluso, el mismo Jorge Portilla anotaba lo siguiente, en su excelente ensayo de una ontología del mexicano. Emilio Uranga ha destacado como rasgos esenciales del carácter nacional, un sentimiento agudo de la fragilidad de ser, la inactividad y una tendencia a la introversión, una como rumiación interior sustitutivo interno de la actividad, una especie de ensoñación, de pasar y repasar lo vivido, rasgos todos del carácter sentimental. Parecería en efecto, que el mexicano no viviera el ser, y muy especialmente su propio ser, dotado de una consistencia substancial sino afectado por la fragilidad de lo occidental. Ser frágil, ser afectado o transido por la nada, o ser accidental, ahí la piedra fundamental a partir de la cual deberá intentarse una descripción ontológica del mexicano. 227. La desgana del mexicano. Salvador Reyes Nevares escribió su libro El amor y la amistad del mexicano en 1952 en la colección México y lo mexicano. Este libro nos sirve como lectura complementaria para seguir la filosofía de lo mexicano propuesto por Emilio Uranga. Reyes Nevares iniciaba su libro de la siguiente manera. Los trabajos que han dado cuerpo a este libro parten, todos ellos, de una serie de supuestos sin los cuales resultarían incoherentes, o, por lo menos aparecieran dispersos y sin converger en punto alguno. El repertorio de ideas sobre las que hay que fincar las líneas que aquí trazo ha sido expuesto ya, en esta misma colección, por Uranga. El lector observará sin duda, al transitar por estas páginas, que hago constantes alusiones a la zozobra, a la fragilidad, etc. El tema de la accidentalidad, pieza angular que soporta a todas las restantes, no está enunciado, pero sí sobreentendido a lo largo de mis ensayos. 228. Siguiendo el hilo anterior, Salvador Reyes Nevares escribe un apartado titulado El mexicano, un sentimental, como Reyes Nevares lo anotó en su presentación. No es casualidad que empate sus ideas con las de Emilio Uranga. Nevares mantendrá firme que el mexicano se caracteriza por su sentimentalismo. Cuando se dice al mexicano que es sentimental, y que forma un pueblo de sentimentales, el mexicano acepta sin mayores reflexiones y sin reparos, pero acepta con un gesto de resignación, y parte del sentimentalismo puro actúa también ese sentirse débil del mexicano, esa fragilidad ante sí mismo y ante las cosas, que lo ha definido en muchas ocasiones. El mexicano se siente constitutivamente débil ante su carácter, como lo hace ante el mundo. Es esta una manera más de manifestarse la zozobra, motivo tan principal y que juega tan predominante papel en la vida de nuestro pueblo. El sentimiento es algo que se nos aparece en el seno de nosotros mismos, y ante cuyo poder, es difícil, sino imposible, esbozar cualquier ademán de resistencia. Hemos concretado nuestra forma de vida en un cuadro cuyas coordenadas están inscritas en un marco sentimental que las rige y dispone. 229. Reyes Nevares recoge los esquemas que hace Emilio Uranga en su ensayo de una ontología del mexicano. Agreguemos entonces otra pieza, la desgana. Para Uranga la vida mexicana se proyectaba entre el extremo de la brutalidad y la delicadeza, donde el mexicano se encontraba en medio de estos dos polos. El mexicano, al estar situado en la redada de la brutalidad y la delicadeza, se mantenía en un estado de inactividad. Esta inactividad era producto del sentimentalismo, por lo que entenderemos la inactividad como desgana. La inactividad es la tara del carácter sentimental. Las resistencias que se oponen a las realizaciones del mexicano no le impulsan a crecer y arrasar los obstáculos, sino que lo repliegan y ensimisman. Es la desgana
desgana en todas sus formas, el desconectarse de los quehaceres, el dejarlo todo para mañana. Estar desganado es aparentemente estar aburrido y nunca faltan caracterizaciones de la desgana como aburrimiento. Cuando enseñorea la desgana, la realidad humana parece, desde afuera, está entregada al hastío, pero una inspección más honda disipa la aparente identidad y nos deja ver elementos que no pertenecen ya al hastío puro y simple. En la desgana el ánimo se colora de cierta repulsión por las cosas, de una callada abominación por todo cuanto nos rodea. 230. Recordemos que Emilio Uranga conoció la obra de J.P. Sartre. Para estas alturas de la investigación podemos notar cómo van embonando las piezas de este rompecabezas, ya que podemos hilar su conferencia Dos teorías de la muerte, Sartre y Heidegger, y su columna en el Novedades Dos existencialismos. Ambos textos hablan sobre el existencialismo de Sartre y, como podemos observar en la cita anterior, Uranga invoca la desgana como el sentimiento del hombre que se le presenta al mundo como una náusea. El hombre desganado no deja de ver en el mundo una estructura con sentido, no se le aparece como en la náusea, una copia de cosas insignificantes y gratuitas, sino un proceso significativo que pide su colaboración, su decisión, su actividad, que pide ser llevada a la plenitud del sentido por un plus de determinación. La desgana hace su aparición cuando la vida muelle y elástica obliga sin embargo a una decisión. Nos desganamos para no decidir. En este sentido es indiferencia ante las cosas, que podría pasar por contemplación si no se entremezclara el obscuro sentimiento de una irresponsabilidad consentida. No decidir es decidir ser irresponsable. 231. El sentimiento de la desgana tal vez sea el carácter para describir al mexicano. La desgana descompone nuestras responsabilidades con la vida. He aquí el por qué nos encontramos en un estado de quietud en la que solo radiamos nuestra fragilidad sin tomar una decisión. Nos desganamos para no decidir, omitiendo toda responsabilidad. Esto mismo lo declaraba Leopoldo Cea. El mañana del mexicano está ligado a su presente, por medio de un extraño concepto, el de la gana. La realización de este mañana, la realización de todos nuestros sueños y fantasías, depende de la gana. El día que se nos dé la gana, el mañana se convertirá, definitivamente, en un hoy. Pero este es un mañana que nunca acaba por presentarse, que nunca se realiza porque no se nos da la gana. En esta forma nuestra evasión, nuestra irresponsabilidad, para usar ya la palabra, queda justificada. Somos lo que somos porque así queremos ser, pero el día que decidamos lo contrario, seremos otra cosa. Nada nos impide ser lo uno y lo otro, no tenemos compromiso para hacer esto y lo otro. Ante nadie tenemos que responder de nuestros actos. 232. Leopoldo Cea nota que los problemas del mexicano se encuentran en su irresponsabilidad, lo que sincroniza con Uranga en que el mexicano se sienta desganado. La irresponsabilidad es el horizonte en el que el mexicano se encuentra en su vida mexicana. Evadimos las responsabilidades, los deberes, nuestras decisiones. No decidimos movernos, permanecemos en la inactividad, estáticos con nuestra fragilidad. Leopoldo Cea y Salvador Reyes Nevares coincidieron con el concepto de desgana que proponía Emilio Uranga. Otro referente que podemos tener bajo el mismo clima intelectual es la obra teatral Los signos del zodiaco, escrita por Sergio Magaña, de 1924-1990. La obra inicia en los lavaderos de una vecindad en forma de T de la Ciudad de México entre septiembre y diciembre de 1944. La escenografía muestra los dos extremos, la brutalidad y la delicadeza de la vida mexicana. Los personajes de la obra nos ayudarían a entender este carácter sentimentalista del mexicano. Por ejemplo, Ana Romana, la portera de la vecindad cuyo anhelo era que su hija Sofía se casara para tener una vida mejor, se desilusiona al no encontrar un pretendiente, sumado a que Sofía apenas está pasando por la pubertad. Ana Romana se aísla de sus responsabilidades como portera, la vecindad cae en crisis tras su alcoholismo que poco a poco va fracturando a su familia, ocasionado el asesinato de su marido, Daniel Borja. Otro personaje con este carácter sentimentalista de la desgana es Lola Casarín, una ex cantante de ópera que todo el tiempo está fantaseando con su regreso a los escenarios. Casarín, al no cumplir con sus obligaciones en la casa, la cual la tiene descuidada por no darle la gana de conseguir otro empleo más que la de ser cantante de ópera, vive al día fantaseando su vida en los escenarios, provocando su separación con su esposo, Augusto Soberón, quien al final persigue su sueño de ser músico. La irresponsabilidad de Lola la enjaula en la desgana, quedando atrapada sin posibilidad de conseguir su sueño. La filosofía de Emilio Uranga como posibilidad para la creación filosófica en México. Joel Ochoa Pérez. Cada uno de los personajes que crea Magaña eran los padecimientos caracterológicos de la vida mexicana. Pedro el Rojo, personaje crucial de la obra, se muestra como un antihéroe que ayuda a varios locales a sobresalir. Sin embargo, es un hombre terco, que al final es contagiado por la desgana que provoca Doña Ana, quedando encerrado en la vecindad. Pedro las estrellas se caen sobre la tierra, rojas la carne, las manos y la boca, más aprisa, más y más, hay un signo de luz en las constelaciones, tú nos traes el destino, mira cómo saltan las piedras de tus columnas, Hosana, Hosana, nosotros te adoramos, María ábranme la puerta,
Ábranme la puerta. Coronada de plumas y con su guante rojo sobre las tijeras, Ana se pierde entre la gente. Pedro ha nacido el Señor, ha nacido el Señor. Telón final 233. La desgana promulgada por Emilio Uranga nos da mucho en qué pensar porque los mexicanos nos caracterizamos por este sentimiento. Entre todas las emociones, fue esta la que nos forjó un perfil. Hablando en código ontológico y específicamente en lengua uranguiana, el hombre está condicionado por la insuficiencia, una incompletud, como si le faltara una pieza. Al desganado le falta precisamente una voluntad de dar sentido al mundo manifestado por significaciones, de la cual el desganado no estira la mano. Parte de esta desgana se encuentra en las antípodas de la generosidad. La desgana hallas en las antípodas de la generosidad. Es esta en efecto una decidida elección de colaboración, una voluntad de simpatizar, de entrar en contacto auxiliador con las cosas, con la historia, con los movimientos sociales, de sumar o sintetizar la capacidad de determinación teleológica que emana de la libertad con la causalidad que arrastra las cosas, con el curso dialéctico de un mundo que se endereza hacia una meta pero que sin ese plus de determinación puede degradarse o minimizarse en inadecuadas componendas. Si la historia entraña una esencial indeterminación y la libertad puede forzarla a pasar a un grado menor de indeterminación y mayor de precisión y univocidad, entonces no injertar ese agregado de probabilidad, rehusarse a hacer historia en lo que esa hechura nos concierne, es falta de generosidad, de gusto por la abundancia que se desborde y es justamente la desgana. 234. El asco, esta especie de náusea sartreana, promueve un sentido de las cosas, de las significaciones presentes. Esto quiere decir que, aunque estemos en un estado de quietud, tenemos aunado una generosidad que nos capacita para simpatizar con nuestro mundo lleno de significaciones. En la desgana hay un asco por el sentido de las cosas, por las significaciones ahí presentes. Cuando se dice de algo que da asco no se quiere significar que desaprobemos la contingencia. 233. Sergio Magaña, Los signos del zodiaco, Colección Teatro Mexicano, México, 1953, p. 171. 234. Emilio Uranga, Ensayo de una ontología del mexicano, Opcit, p. 138. Del ser, su empecinada carencia de todo sentido o trascendencia, sino que un sentido indeterminado que llama mi colaboración me encadena a una tarea que como plus de determinación solo puede llevar a un grado más de abyección. La desgana es precisamente el asco que nos sobrecoge cuando nuestra acción presentimos que va a contribuir a la consolidación de un sentido abyecto de las cosas. Toda acción es entonces valorada en el horizonte de una contribución a la podredumbre. De ahí que la desgana surja por el solo hecho de ser mexicano. 235. Otra postura de la desgana que nos describe Emilio Uranga, tiene que ver con el sentido en cómo el extranjero nos voltea a ver. Si bien, Samuel Ramos planteaba el concepto de insuficiencia como el malestar del niño ante sus papás, en este sentido, México se sentía inferior ante otros países. Podemos hacer un ejercicio, el cual tiene que ver en nuestra época. El decir que el mexicano se siente inferior ante otros países, quiere decir que se siente amenazado, poco eficaz, disminuido o rebajado. Cuando se trata de eventos mundiales, el propio mexicano se rebaja. En los eventos deportivos, por ejemplo, el mexicano se hace menos ante las capacidades atléticas que se le presentan ante otros países, lo que ocasiona que copie los métodos o las estrategias de otros países y termina siendo una mala imitación. Tal vez ese sea el problema que conduce a la inferioridad. Por otro lado, la desgana de Emilio Uranga trata de evadir la inferioridad. Desgana por no ser otro, por no ser otra la historia, por no ser otras las costumbres, que para la elección del otro como salvador o complejo de inferioridad. De ahí ese afán de ver las cosas como el extranjero, de justificarse por los otros. De ahí el pochismo, el malinchismo, el europeísmo, el indigenismo. De la desgana, sentimiento de insuficiencia, el mexicano se evade por la de la inferioridad. Vemos así trocarse una insuficiencia en inferioridad por intermedio de la desgana que le predispone su carácter sentimental. 236. La desgana nos ha caracterizado por mantenernos en un estado de inactividad. Esta inactividad también tendría un lugar definitorio para el carácter mexicano, ya que sustenta otro sentimiento, la dignidad. En la desgana se va agilizando un carácter inactivo, pasivo, sin acción o motivación. Cuando se declara que la desgana es una acción de inactividad, florecen otros síntomas emotivos en el mexicano, que da como resultado la dignidad. La dignidad que nos enseña Emilio Uranga es una dignidad en su polo negativo, esto es, la indignación. Pero la inactividad suscita también otro sentimiento que calificaremos de dignidad. El mexicano vive siempre indignado, ve que las cosas van mal y siempre tiene en la mano el principio de acuerdo con el cual las condena, pero no se exacerba por esa constatación, no se lanza a la acción, lo único que hace es protestar, dejar escapar su indignación. El obstáculo, repetimos, no redobla su actividad. Una empresa avisada de dificultades no será incentivo para que el mexicano actúe redobladamente. La dignidad reside más bien en una voluntad de no mancharse, de huir de la complicidad con lo bajo,
Ser digno es hacerse inmune a las asechanzas de la irregularidad, mantenerse a salvo de los compromisos turbios. 237. La indignación es frecuentemente un sentimiento que vemos en la vida mexicana. Las cosas no marchan bien y nos encapsulamos en un conformismo malsano. El mexicano, a lo largo de su historia, ha sido un indignado y resentido. Por ejemplo, en los 500 años de la conquista, el mexicano ha sufrido el sentimentalismo de la indignación, sin saber lo que realmente sucedió en la llamada conquista de México. Se conforma con saber que el mexicano nació de un violento encuentro entre el español y el indio, sin embargo, queda indignado por el papel que llevó el indio a su sometimiento, llevándolo a la extinción. 238. Otro caso fue Salvador Reyes Nevares, quien caracterizó muy bien lo que Uranga refería respecto a la dignidad y quien cito extensamente por coherente análisis. La dignidad es, ciertamente, una virtud nacional. Los mexicanos somos, por tradición, buenos practicantes de ese género de conducta en que hay algo siempre de tranquila arrogancia, de sumisión orgullosa, de desprecio humilde, como diría Dostoyevsky. La dignidad es, pues, una virtud que requiere, como condición de posibilidad, un previo desequilibrio entre los sujetos que van, uno a provocarla y otro a ejercerla. Es una virtud de última instancia, una postre medida, en la que ya no hay pretensiones de supremacía, pero sí de desmenguar el nivel. El hombre digno, entonces, puede caracterizarse como uno en cuya mente han aparecido determinadas elaboraciones que tienden a justificar una abstención básica y culpable. El cálculo que elabora está siempre urdido sobre razonamientos en que se mezclan la mala fe, la ausencia de impulsos generosos, la propia estima, el decoro y un innegable buen sentido. Por el hábito de calcular podría distinguirse al hombre digno del generoso y del que alimenta el sentido del honor. De tres individuos que estuvieran animados cada uno por una de esas tres modalidades éticas, el primero sería mesurado y reflexivo, el segundo y el tercero dispuesto a los más grandes arrebatos. 239. Por otra parte, la dignidad se presenta como una voluntad de motivaciones turbias. Si bien, el mexicano se encuentra principalmente en su indignación, el cual se mantiene tibio ante sus acciones, la dignidad también radica en él y se le presenta como una motivación por su libertad. El mexicano, al estar condicionado por la indignación, está postulado al mismo tiempo a la dignidad. Uranga lo describe de la siguiente manera: la dignidad como cualificación de la libertad es indefinible. Quien no ha tenido la vivencia de tal cualidad en el ejercicio de su libertad es imposible hacerle comprender por conceptos lo que significa. Aquí, como en todas partes, el conocimiento presupone la comprensión. La dignidad es, como antes decíamos, una voluntad de apartarse de motivaciones turbias en lo que a la conducta toca. Todo acto libre presupone ya la dignidad, pues el ejercicio de la libertad está precedido por un acto por el cual el hombre se arranca de un sistema de motivaciones inferior. Pero en la ejecución del acto libre no basta tal apartamiento. Escapar de lo sensible pero no determinarse. Por lo moral es un estado de indiferencia que frisa con la desgana, con la indecisión. Por eso van tan ligadas la dignidad, la desgana y la fragilidad. A la dignidad le hace falta el refuerzo de la determinación activa, o más bien es virtud de la inactividad y no de la actividad. 240. Incluso, Uranga nos enseña cómo armar el carácter mexicano. Ya decíamos, primero, que el mexicano se caracteriza por ser un hombre sentimental, lo segundo radicada en su fragilidad, este sentimiento de delicadeza y brutalidad la que lleva en su día a día. La tercera, se relaciona en su modo de vivir, al cual mantiene un estado de quietud, en la que depende su vida entre la brutalidad y la delicadeza. Este estado de quietud lo manifiesta por su indignación. El mexicano vive en un asco por su realidad que lo limita a participar o hacerse responsable de sus actos, cuyo único resultado es su irresponsabilidad e indignación ante sus problemas. Por eso, dignidad, desgana y fragilidad van de la mano y son las piezas que determina el carácter mexicano. El mexicano, una criatura melancólica. Emilio Uranga, en su ensayo de una ontología del mexicano, nos dio pruebas de que se puede fincar una ontología en torno al mexicano. Ya en su ensayo nos brindó la respuesta de que el mexicano tiene como carácter su sentimentalismo, más que una inferioridad ante la tesis de Samuel Ramos. Uranga, casi al final de su ensayo, comienza a hablar el sentido de una ontología del mexicano. Hasta ahora, una de las afirmaciones puntuales que ha ofrecido Emilio Uranga es en el sentido de que el mexicano es un ser sentimental. El carácter del sentimental es también, al mismo tiempo, una emotividad. Que el mexicano se manifieste y se exprese por sus sentimientos lo lleva a una melancolía. Emilio Uranga, incluso, inicia con un referente de José Gómez Robleda 241, en su libro Imagen del Mexicano, es un hombre que revive constantemente las desventuras del pasado. 242. José Gómez Robleda es consultado constante en el ensayo de una ontología del mexicano. El clima intelectual del grupo Hiperión se relaciona con Gómez Robleda. Es el mexicano criatura melancólica, enfermedad que pertenece más a la imaginación que al cuerpo,
y que expresa de la manera más aguda la condición humana. El mexicano es un ser de infundio, con todos los matices de disimulo, encubrimiento, mentira, fingimiento y doblez que entraña la palabra, pero principalmente con ese rasgo de carencia de fundamento de asidero a las cursivas son mías. Emilio Uranga, ensayo de una ontología del mexicano. José Gómez Robleda, nació en Orizaba el 24 de julio de 1904 y murió en 1987. José Gómez Robleda obtuvo sus primeros estudios como médico en la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM. En 1930 fue profesor de Biología, Medicina y Psicología en la Escuela Nacional de Medicina y en 1934 secretario de la misma escuela. En 1940 dirigió el Departamento de Investigaciones Científicas de la Septiembre y en 1942 el Departamento de Estudios Médico-Biológicos de la Escuela Nacional de Medicina. En 1947 fue miembro del Comité Coordinador del Partido Popular y en el mismo año secretario general del mencionado partido. Al año siguiente se desempeñó como secretario del Comité de Educación Técnica de la Septiembre. En 1950 asumió la dirección del Instituto de Investigaciones Estadísticas de la UNAM a la par como subsecretario de Educación Pública en 1952. Finalmente fue candidato a diputado federal por 4 distrito del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. José Gómez Robleda se destacó por sus estudios en psicología. Sus libros más notorios fueron Imagen del Mexicano, 1948, libro que coincide con las pretensiones del grupo Hiperión y que lo cita Emilio Uranga. Finalmente, libro más consultado Psicología del Mexicano, 1962, que nos lanza de inmediato la etimología del vocablo. Infundio es carencia de fundamento, y solo el hombre es el fundamento sin fundamento de los valores. Melancolía ontológica. La melancolía es el reflejo psicológico de nuestra constitución ontológica, de la estructura precaria de nuestro ser, que es fundamento de su nada y no de su ser. La melancolía es más originaria que la angustia, hállase en su base, pues esta nos pone en trance de perdemos o precavemos precisamente porque la melancolía nos revela como seres de infundios, como enfermos de la imaginación. La melancolía traduce también la movilidad del ser, lo perecedero de toda cosa, el mudar y devenir sin esperanzas de una postrema salvación en la fundamentación. Por la melancolía se adivina o presiente del lado del objeto la incurable movilidad del ente. La libertad es el fundamento sin fundamento de los valores, el infundio fundamental que nos enferma de melancolía. Y en el mexicano esta melancolía forma el fondo sin fondo de su ser, la nada en que reposa. La melancolía es un estado anímico intacto, vago y sosegado, de tristeza y desinterés, que surge por la extrañación de una vida pasada. El mexicano camina con la angustia del mañana, imaginando un porvenir, si por lo menos necesario, más que mejor, agradable o aplacible. El mexicano tiene la impresión de haber vivido, que tiene las riendas de la experiencia de la vida, una experiencia por lo demás amarga. La melancolía, los remotos recuerdos del sentimental, inadvertidamente deformados, la expresión de añoranza que se viene a su rostro, son padecimientos que nos incitan al respeto, son cosas de las que se adolece, en cuanto hay que plagarse a ellas, pero también son cosas de las cuales uno puede sentirse orgulloso. Es entonces, la melancolía una condición ontológica en la que se fundamenta desde la imaginación ensoñación la realidad mexicana. Lo que se trata de decir, entonces, es que el mexicano parte desde la imaginación de aquella tarde en la que se sentía protegido en busca del sentimiento mismo que lo coloca en la realidad. La nostalgia lo mueve hacia su sentido esperanzador, pero que al final ese sentido lo conduce a una melancolía que lo hace reposar en el fundamento de la nada. Vemos por lo pronto a un mexicano fundamentado por su nada y no de su ser. En otras palabras, vemos al mexicano que sueña y que imagina. Solo así, es como Uranga inicia su análisis ontológico de la mano con la psicología. La melancolía como fenómeno psicológico es solo posible, si suponemos al hombre como fundamento de su nada y no de su ser. En una palabra, si vemos en el hombre un ser que sueña o imagina, el melancólico está encerrado en sus moradas interiores, y ahí hace surgir a la vida de la imaginación mil mundos a los que confiere valor y sentido, pero nunca pierde de vista que esos mundos reposan en una nada, están en vilo sobre la nada, y este saber del infundio del mundo, es justamente lo que solemos llamar melancolía. Hombres que han proyectado un mundo, que inclusive lo han realizado, viene un momento en que vuelven la mirada a los fundamentos o cimientos de esas construcciones y hallándolas en la imaginación, entran entonces en una incurable desazón, en un inevitable desasosiego de hallar para los edificios humanos basamentos deleznables. Los hombres de los grandes imperios han sido justamente los más vocados a la melancolía. El misterio de la imaginación colinda con el de la nada y este con el uno del hombre. La melancolía expresa la íntima trabazón entre el hombre, la nada y el uno sueño. 245. Cuando se habla del mexicano, me parece que es más fácil hablar de sus defectos, más que de sus virtudes. El mexicano es en efecto, alegre, hospitalario, amistoso. La emotividad mexicana es contagiosa, pero también es contagioso el miedo, la desgana, la fragilidad, que nos provoca una quietud malsana para afrontar nuestras responsabilidades. Ya lo decía muy bien José Gómez Robleda,
El mexicano huye de la realidad y se refugia en el sueño y en la fantasía. El mexicano vive al día en su más auténtica zozobra. La zozobra como constitución ontológica del mexicano. La melancolía es un registro que ha tenido los estudios sobre el tema mexicano, junto a la inferioridad y la soledad que pronunciaban Samuel Ramos y Octavio Paz. A pesar de que Samuel Ramos analiza al mexicano, lo hace con instrumento psicoanalítico, Octavio Paz lo hace con su pluma literaria. Estas dos piezas fueron fundamentales para que Emilio Uranga construyera un andamio propiamente filosófico para un análisis del ser del mexicano. El ensayo de una ontología del mexicano fue la pieza clave para tener dos vertientes. La primera es un ejercicio sobre el carácter mexicano. Ya se decía que el mexicano se caracteriza por ser un hombre sentimental, frágil, desganado y melancólico. Lo segundo es para Uranga un estudio ontológico, lo que podemos percibir como un estudio adecuadamente filosófico, que es lo que nos preocupa en este apartado. Cuando Uranga hablaba de insuficiencia, más que inferioridad, se pretendía un estudio ontológico, más que psicológico. A Samuel Ramos le interesaban las situaciones de poder que se le presentaba al mexicano, de aquí se deducía un sentimiento de inferioridad. Para Emilio Uranga, las posibilidades del mexicano se le presentaban de dos modos, como amigo y como enemigo, esto es, como una posibilidad de peligro o de auxilio, como amenaza o como ayuda. No es de extrañarse que Samuel Ramos se preocupe por las relaciones de poder y que a Uranga le pretenda al mexicano un horizonte en la que se encuentre bajo una incógnita entre los amigos y los enemigos. Este maniqueísmo político es lo que absorbe al mexicano, arrojándolo a un estado neutro. Este estado neutro es lo que se le presentará al mexicano en su vida mexicana, como anteriormente se describía, entre la brutalidad, la delicadeza, la desgana y la dignidad, en este caso, el amigo o el enemigo. El mexicano que se sitúa en este estado neutro será el hombre que se afecte de zozobra. La zozobra, escribe Emilio Uranga, es el estado en que nos hallamos cuando el mundo nos oculta su cara frágil o destruible, cuando sabemos si se nos vendrá encima una amenaza o se nos acogerá en un asilo. En la zozobra está en suspenso, se oscila, como claramente lo avisa la etimología de la palabra, subsupra, se afecta al mundo de identificación y nos afectamos también de indeterminación. 247. El mexicano se encuentra a la merced del porvenir. La constitución principal del mexicano es su fragilidad. Al cultivarse como ser frágil, eligió al mundo como incógnita de las amistades y la amenaza como asedio. Su suspensión zozobrante oscila entre lo frágil o destruible. La destrucción plantea al menos por esencia una posibilidad de resistencia, esto es, toda destrucción plantea por esencia la posibilidad de una resistencia, toda protección la posibilidad de una fragilidad. Para el que busca proteger el ser, este se le aparece como frágil, para el que busca destruirlo como resistente. Hay siempre que saber a qué atenerse, pero la convicción de que nunca podemos saber a qué atenemos es el desasosiego, la zozobra. En la destrucción nos dirigimos al ser para revelarlo como frágil o como resistente, pero esta fragilidad o resistencia nos está vedada. 248. En este sentido, podemos ir separando el estudio, ya que como podemos observar, Emilio Uranga inicia a tratar al mexicano de forma ontológica. La zozobra será la premisa o mejor dicho puente para atender desde un estudio caracterológico al ontológico. El mexicano se encuentra en un estado suspenso a que su ser sea destruido con la posibilidad de resistir, la cual, a la par se sitúa con su fragilidad, empero, no se sabe a qué atenerse, por lo tanto, oscila. Lo que Uranga intenta enseñarnos es que la zozobra nos dará estas dos parcelas, la de nuestra fragilidad y nuestra resistencia, al estar de la defensiva a la ofensiva, ser y no ser. La zozobra es la situación en el mundo hacia el ser y no ser. Por lo tanto, el mexicano está abierto a un puñado de posibilidades que nutra sus potencialidades de existir en el mundo. En la interrogación se tiene la intuición revelante del no ser, pero antes de interrogar al ser existente una familiaridad preinterrogativa con el ser y con el no ser. Estar en el mundo es a la vez estar lanzado hacia el ser y hacia el no ser. Estamos abiertos al campo entero de la experiencia y en ese campo hallanse situados los lagos del no ser. La experiencia se nos aparece como neutra frente al ser o al no ser. Solo pasos ulteriores podrán develárnosla como ser o como no ser. Esta oscilación entre el ser y la nada es lo que se llama el accidente. El ser tiene siempre algo de franco, la nada también, pero el accidente se oculta y se nos huye. No sabemos a qué atenemos. Esta neutralidad no tiene por qué ser amenazante, sino es que previamente la conciencia a que se ofrece se ha afectado de fragilidad, se ha abierto a la zozobra. Solo cuando la conciencia vive en zozobra puede temer de esa neutralidad un amago. En una conciencia simplemente, no cualificada de fragilidad, la neutralidad es la condición misma de su penetración en lo real. 249. Esto último nos dispone un lenguaje filosófico. Emilio Uranga en compañía del grupo Hyperion nos demuestran que podemos hacer una filosofía propia para los mexicanos. La fragilidad y la zozobra se nos aparecen como accidente. La accidentalidad se comprende a la par como insuficiente. Si seguimos el hilo de la ontología del ser del mexicano que escriben el Novedades, tiene un mejor sentido en el ensayo de una ontología del mexicano, ya que se demuestra en este texto que la insuficiencia es la característica
lingüística del accidente. Para darle peso a las últimas líneas, Jorge Portilla le dedicó unas líneas a la investigación de Emilio Uranga respecto a su noción de zozobra, cita la amistad fracturada. Sin embargo, es un hecho que esta peculiar especificación del ser humano, tan cercana y por ello tan confusa, que somos nosotros mismos, los mexicanos, se haya afectada de una manera especial por esta vivencia de la fragilidad y la zozobra, que Uranga ha destacado. ¿Cómo es esto posible? Es indudable que proyectamos hacia el futuro en busca de nuestro propio ser. No consiste simplemente en un contemplar por adelanto una imagen de nosotros mismos que hubiera de adquirir realidad por arte de magia, sino en un proyectar activo. Nuestro ser en potencia deviene nuestro ser actual por un intermediario, la acción. Nos proyectamos hacia el futuro activamente y no contemplativamente. 250. Porque una insuficiencia más que una inferioridad. Entre los estudios sobre filosofía mexicana, el libro El perfil del hombre y la cultura en México ha sido la mejor expresión de cómo pensar la circunstancia mexicana. Lo que nos hereda Samuel Ramos es una forma de pensar las situaciones que nos competen como filósofos mexicanos comprometidos por una realidad mejor. Una de las consecuencias del libro de Samuel Ramos ha sido el interés por estudiar el carácter y comportamiento del mexicano. Ramos es muy directo en cómo estudia al mexicano, el cual se basa desde el método psicológico. Muchas dudas surgieron respecto a este método. El psicoanálisis del Alfred Adler encaja en el carácter del mexicano al denominarlo como un ser que padece el sentimiento de inferioridad. La tesis no es rara, ni mucho menos está fuera de lugar. De hecho, podríamos relacionar muchísimas cosas respecto a la cultura mexicana mediante este sentimiento. Lo que nos ocupa entonces es dar respuesta a lo que Uranga propone en un inicio en su ensayo de una ontología del mexicano. ¿Porque una insuficiencia más que una inferioridad? Tal vez, aquí encontremos otra pieza que nos ayude a entender la filosofía de lo mexicano de Emilio Uranga. Primero, no se debe entender a la ligera que el mexicano debe ser encasillado por una inferioridad o una insuficiencia. Cada una de las posturas fue para responder un momento histórico preciso. Samuel Ramos quería hablar del mexicano y mostrar sus problemas a la generación de 1934. Uranga por su parte le habla a la generación de finales de los 40 y principios de los 50. Emilio Uranga no desacredita y mucho menos hace de menor valía las investigaciones de Samuel Ramos. De hecho, pasa todo lo contrario. En un artículo publicado el 18 de septiembre de 1949, 5 meses después de haberse publicado Ensayo de una ontología del mexicano en la columna México en la cultura del periódico Novedades, aparece el título Ramos y la psicología del mexicano bajo la firma de Emilio Uranga. En ella, se puede entender con mayor ligereza las opiniones respecto al complejo de inferioridad que Uranga le hacía a su maestro Samuel Ramos, iniciando de hecho, que el perfil del hombre y la cultura en México fue de buena suerte que haya aparecido. Entre los estudios sobre el mexicano, el de Samuel Ramos, el perfil del hombre y la cultura en México ha sido el más afortunado. Haber propuesto como clave para entender nuestro carácter el complejo de inferioridad es indudable que fue un acierto cuyas proporciones apenas hoy empezamos a medir. No se trata de definir al mexicano como inferior, sino sencillamente, de tomar como hipótesis de trabajo para unificar los datos de su vida psicológica al complejo de inferioridad. Una hipótesis es verdadera en cuanto permite unificar los datos, darnos una imagen coherente de las manifestaciones de una vida. Pues bien, el Dr. Ramos ha conseguido con esta hipótesis, edificar una pintura del mexicano suficientemente articulada, ha sabido colocar bajo esa rúbrica una miríada de actitudes y de conductas típicamente mexicanas. 251. Las conductas del mexicano que planteó Samuel Ramos ayuda a varias generaciones para dar cuenta de que puede tener el mexicano su propio estudio y método. Sin embargo, las cuestiones pudiesen malinterpretarse, ya que puede pasarse por alto el hecho de que Ramos no le adjudica al mexicano un carácter en cuanto tal, esto es, el mexicano no es que sea característicamente inferior, sino que se siente inferior y en ello Samuel Ramos fue puntual al subrayarlo. Empero, se malinterpretó en que el mexicano es precisamente un ser inferior. Afortunadamente, Emilio Uranga ayuda a aterrizar esta diferencia en su artículo. Los que han intentado refutarlo en realidad no han comprendido su punto de vista. Han respondido que el mexicano no es inferior, lo cual Ramos nunca lo ha afirmado. Ramos ha dicho que el mexicano se siente inferior, no que es inferior. Eso por un lado. Por otro, no han propuesto una hipótesis como la de Ramos que permitiera abarcar tantos hechos de la vida mexicana como los que se abarcan con la idea regulativa del mexicano como inferior. En el momento en que se propusiera una hipótesis que diera razón de hechos, de que no da razón el complejo de inferioridad, se habría conseguido superar el punto de vista de Ramos, lo cual no quiere decir que se le haya refutado, sino subsumido, con su gran dosis de verdad, en una estructura más amplia en que ocupa un lugar subordinado y no primordial. 252. A cada uno de los intelectuales de nuestra generación le compete criticar la obra de Ramos, pero si se tiene este tipo de observaciones,
Tal vez la crítica vaya por un buen camino. El método es ante todo el aceite del motor que mueve una investigación. Al ensayo de Ramos más que un cómo hacer las cosas le debemos sus resultados, es decir, su actitud ética. Uranga nos recuerda muy bien el epígrafe que usa Samuel Ramos en su ensayo Bajo la sombra de Nietzsche. ¿Qué dosis de verdad es capaz de soportar un hombre? Era ya comprensible que la hipótesis de su ensayo estaba destinada a ser mal recibido, y que se amontonaran en la cabeza del autor mil malévolas acusaciones. A Samuel Ramos le debemos el escudo contra el miedo. Ramos afrontó toda una rama que era la de la filosofía misma. De aquí, podríamos partir de un pensamiento auténticamente mexicano, caracterizado por su afirmación de hacer filosofía, como varias generaciones se negaron a aceptar que hubiera una filosofía mexicana y siendo Samuel Ramos la respuesta a esa negatividad de esos años. Vemos así, otro enlace en la que el grupo Hiperión fueran los frutos de los estudios de Ramos y de Cea. Ambos autores enseñaron a los hiperiones a no vacilar ni por un momento sus expresiones críticas, a no tener miedo a sus opiniones. Tanto Cea como Ramos representan idéntica tendencia frente al mexicano. Los dos insisten en que hay que decir la verdad por más desagradable que ello sea. Los dos subrayan ese ocultamiento de los verdaderos estratos del alma mexicana y descubren impiadosamente los mecanismos del encubrimiento. Y, finalmente, los dos lo han hecho con un ademán de discreción. Hay en estos dos amigos y maestros nuestros una envidiable serenidad para abordar las cuestiones más peligrosas, las más escandalosas. Su atención siempre está dirigida hacia sus problemas dolorosos, hacia esos puntos neurálgicos en que basta un rozamiento para provocar un alarido. Nunca pierden de vista las cuestiones radicales y con sus gestos siempre discretos, pero imperativos, impulsan a que la consideración se vuelva hacia esas cuestiones, a que no se extravíe la meditación, sino que se repose y se renueve en otros asuntos, para volver enriquecida, y con pasión, al tema cordial. 253. Nuevamente, repito, es más fácil hablar negativamente del mexicano que de sus virtudes. Ramos, Cea y Uranga saben perfectamente que México no llegará a buen puerto si no se hace una valorización de los problemas cotidianos del mexicano. La vida mexicana nos ofrece un mar de posibilidades, tanto positivas como negativas. Pensar y repensar el ser del mexicano es lo que mantendría a flote el mantenimiento de la vida mexicana, esto es, reflexionarse, pensarse y dar razón de los problemas diariamente. En nuestros días, el mexicano se encuentra un problema tras otro y en su mayoría sin resolverlos se introducen uno peor. Si para Ramos el complejo de inferioridad del mexicano no ha sido adquirido voluntariamente, esto es, que no es que sea un ser inferior, sino que se siente inferior, se deduce a nuestro entender que el mexicano no es responsable de ese complejo. De este modo Uranga dice lo siguiente respecto al sentimiento de inferioridad. Voluntariamente creemos inclusive que se debate en contra del complejo, que intenta quitárselo de encima, pero lo más grave es que sus intentos producen precisamente un efecto contrario, es decir, acentúan o manifiestan de un modo más claro, más hiriente, la inferioridad. Voluntariamente el mexicano lucha contra la inferioridad, y sin embargo, es responsable de la inferioridad. Esta distinción entre responsabilidad y voluntad, Ramos la ha pasado por alto debido al instrumental metódico. Por atenerse en demasía a las teorías de Adler no ha conseguido diferenciar libertad y voluntad, y sin embargo, por sus dimensiones morales, el ensayo implica la tesis de que el mexicano es responsable de ese complejo. 254. Siguiendo el sendero que nos da Uranga, el mexicano es responsable de su inferioridad. Esto quiere decir que también es responsable en el hecho de quedarse o salir de ese síntoma. El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos dispuso en descubrir el complejo que padecía el mexicano. Empero, ¿qué diferencia hay entre ser inferior y sentirse inferior? Pues bien, tal vez la respuesta se encuentra en el modo teórico que implementa Ramos en su ensayo. El filósofo michoacano nos habla en términos. 253. Las cursivas son mías. Ibidem, p. 184. 254. Ibidem, p. 185. Psicológicos, el cual mantiene una postura en el conocer, ya que evita hablar en términos ontológicos, es decir, del ser, el cual la filosofía va más allá del carácter humano. La reserva de aquella fórmula obedece también a presupuestos teóricos. Ramos ha evitado el análisis ontológico. No habla en términos de ser sino en términos de conocer, de conocimiento psicológico. En este punto es donde precisamente la filosofía actual va más allá. Abordar las cuestiones ontológicas es imprescindible, pero antes de abordarlas era necesario poner ante los ojos el hecho psicológico. Ello es justamente lo que ha hecho Ramos, ha deslindado el factum de nuestro carácter, nos ha dado el punto de apoyo para las reflexiones ontológicas, y en cuanto a la moral, nos ha enseñado a no retroceder frente a las consecuencias desagradables de una catarsis moral. La objeción en definitiva que haríamos a Ramos, se concretaría diciendo que su ensayo no es homogéneo,
que su profundidad moral no corre pareja con su elaboración teórica. No es aquí lugar de precisar por qué tal intervalo o decalaje fue posible, porque en el momento en que escribió su ensayo, la filosofía mexicana no había conseguido unificar sus tendencias teóricas con sus exigencias morales. Por fortuna estas últimas han sido más fuertes y han obligado a que la teoría se perfeccionara. Es lo que explicaremos en artículos ulteriores. 255. Aquí podemos ver la diferencia muy clara. Samuel Ramos nos da el punto de partida para un estudio del mexicano desde la psicología, diagnosticando al mexicano con padecimientos de inferioridad. Ya para los años del grupo Hiperión, será la primera pieza de un rompecabezas que embona con las intenciones de Emilio Uranga al observar al mexicano de manera ontológica, respondiendo entonces a Samuel Ramos cambiar de inferioridad e insuficiencia. Esto quiere decir, cambiar el sentido teórico y metodológico, de la psicología a la ontología, lo que nos da entonces un nuevo panorama, otra de las tantas posibilidades que tiene el mexicano, la ontología. Recordemos que Emilio Uranga inicia su ensayo de una ontología del mexicano de forma caracterológica. El mexicano es un sentimental, al declarar lo sentimental da como resultado su fragilidad. En esta fragilidad se caracteriza al mexicano por ser zozobrante, he aquí el puente desde un estudio caracterológico hacia lo ontológico. La zozobra es la accidentalidad del mexicano, es también lo que Ramón López Velarde definía como vivir al día, que es la centralidad de su poesía. 256. El mexicano, para Uranga, se caracteriza por su insuficiencia. La ontología que describía, antes de publicar su ensayo de una ontología del mexicano, era la búsqueda de la insuficiencia del hombre. Sí, ya decíamos que inferioridad e insuficiencia se caracterizan por su lenguaje metodológico, en la que la inferioridad dispone de la psicología y la insuficiencia de la ontología, que tienen entonces de similitud inferioridad e insuficiencia. Uranga responde lo siguiente: la inferioridad supone la insuficiencia, pero no vale la proposición inversa. A partir de la insuficiencia podemos elegir la inferioridad. La inferioridad es una de las posibilidades de la insuficiencia, no la única, y desde luego no la posibilidad que Heidegger calificaría de auténtica. Ontológicamente la inferioridad es el proyecto de ser salvado por los otros, de descargar en los 255 y Biden, p. 186-256. Ramón López Velarde será una influencia en Emilio Uranga, donde más adelante hablaremos al respecto. De más la tarea de justificar nuestra existencia, de sacarnos de la zozobra, de dejar que los otros decidan por nosotros. 257. La inferioridad hace ver al mexicano como un infante que siempre debe ser salvado por los demás, por eso, imitamos, y no es que sea una tesis absurda el hecho de que México quiera ser gringo, francés o alemán. Dentro de la filosofía, México trató de hacer una calca idéntica al positivismo francés, algo que Leopoldo Cea expresó muy bien en su tesis doctoral El positivismo en México. El mexicano, al querer adoptar la inferioridad, adopta sus defensas bajas. Una cultura de imitación es una cultura de reposo en el proyecto fundamental de ser salvado por los otros. Imitar es propiciar, ganar una mirada favorable. A la cultura de imitación se opone la cultura de la insuficiencia creadora de quien ha renunciado ya a ser salvado por los otros y que se arriesga por sus propios caminos en busca de una justificación. 258. Si el mexicano se siente inferior, pronuncia el intento de ser salvado por los demás. En cambio, si se inclina por su insuficiencia, es lanzado a una necesidad por la justificación de su realidad, presidiendo así la búsqueda de la substancia que ha de salvarlo. Si el mexicano se inclina por una insuficiencia, más que por una inferioridad, estaría inclinado a su búsqueda por la substancia. ¿Qué debemos entender por substancia en el lenguaje uranguiano? La substancia del mexicano es su indigenismo. Así, el mexicano es, en sus últimos tiempos, una lección de accidente en la sustancia india. El indigenismo es el último de nuestros proyectos de justificación inferior. 259. Desde aquí, podemos afirmar que el mexicano es un ser mestizo. El mexicano frente al extranjero se presenta como un inferior, pero ¿qué pasa cuando el extranjero ve al mexicano? Al extranjero no le llama la atención de manera inmediata, pero lo que sí busca en el mexicano es su identidad indígena. José Gómez Robleda le da a la imagen del mexicano un lugar específico al indígena. Digamos que el mexicano usaba a los pueblos originarios como carta de presentación ante el mundo. México y Estes Gómez Robleda se singulariza y tiene individualidad exclusivamente por lo indio. 260. Emilio Uranga, a pesar de sus pocos amigos, dejó una huella duradera en aquellos años finales de los 40. Formó parte del grupo Hiperión, junto a Salvador Reyes Nevares, Jorge Portilla, Luis Villoro Toranzo y otros, marcando así el inicio de una nueva etapa en la filosofía mexicana. La figura de Emilio Uranga sigue siendo objeto de estudio y reflexión, un faro en la historia filosófica de México. La vida y la filosofía de Emilio Uranga se entrelazan en una narrativa compleja, donde la búsqueda filosófica se convierte en una herramienta fundamental para entender no solo su circunstancia personal, sino también la identidad y el sentido de México. Su figura, aunque estigmatizada en ciertos momentos, resurge como un faro de reflexión
investigación y cuestionamiento filosófico genuino en el contexto mexicano. El fondo documental Emilio Uranga es una invaluable fuente de información que ofrece una ventana a la vida y obra de este destacado filósofo mexicano. Su disponibilidad en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM constituye un recurso esencial para aquellos interesados en explorar y comprender a fondo la figura y el pensamiento de Emilio Uranga. Su legado filosófico perdura como una contribución valiosa al pensamiento mexicano y continental. Su vida y obra continúan siendo objeto de estudio y admiración en el ámbito académico. Emilio Uranga falleció el 31 de octubre de 1988 en la Ciudad de México, dejando un legado filosófico duradero que continúa siendo objeto de estudio y admiración en el ámbito académico. Su impacto en la filosofía mexicana se evidencia en la persistencia de sus ideas y en la influencia que ha ejercido sobre las generaciones posteriores de pensadores. La obra y la visión de Uranga siguen siendo fundamentales para aquellos que buscan comprender las complejidades del pensamiento filosófico en México y más allá. Los ecos de Emilio Uranga persisten como un legado filosófico genuino, y su apellido se erige como un referente inevitable para quienes buscan adentrarse en la filosofía mexicana contemporánea. El grupo Hiperión, al que perteneció Uranga, acuñó el término filosofía de lo mexicano, destacando la importancia de abordar los problemas específicos de los mexicanos. En los años de finales de los 40 y principios de los 50, la pregunta por el hombre se transformó en la pregunta por el mexicano. Este cuestionamiento sobre la identidad mexicana persiste, y la herida que representa sigue sangrando en la actualidad. A lo largo de los 70 años desde la desintegración del grupo Hiperión, no se ha aplicado un tratamiento efectivo a esta herida. La filosofía de lo mexicano propuesta por Emilio Uranga buscaba comprender un ser con carencias, incompletudes y desorientaciones, abrazando la insuficiencia y proponiendo una forma auténtica de existir en el mundo. Las conclusiones de esta investigación se enfocan en evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados y la hipótesis inicial sobre el proyecto del grupo Hiperión, la naturaleza ecléctica del análisis del ser del mexicano y la utilidad contemporánea de la filosofía de lo mexicano de Emilio Uranga. Se destaca la importancia de volver atrás para reconocer el legado filosófico propio de México y utilizarlo como base para la creación filosófica en el país. La exploración de la identidad mexicana a través de la filosofía de lo mexicano propuesta por Uranga se presenta como una posibilidad y necesidad para abordar la crisis actual en México. El estudio se apoya en el clima de ideas de la época, revelando las influencias de Antonio Caso, José Vasconcelos, Samuel Ramos y Octavio Paz en el grupo Hiperión. Además, se destaca la importancia de considerar diversos documentos, como cartas, revistas y periódicos, para comprender de manera más completa el pensamiento de Uranga. La investigación demuestra que el grupo Hiperión no fue un movimiento político profundo, sino más bien un complemento de la doctrina de la mexicanidad. Uranga, a pesar de la escasez de sus escritos directos, dejó un legado ecléctico funcional que desafía interpretaciones erróneas y revela la originalidad de su pensamiento. En conclusión, más de 7 décadas después del grupo Hiperión y más de 3 décadas después de la muerte de Emilio Uranga, la pregunta sobre qué es el mexicano persiste. Aunque el mexicano actual no sea idéntico al de hace 70 años, la constante es su ser accidental. Uranga nos lega una ética de la accidentalidad, invitándonos a apostar por una forma auténtica de ser humano. Su filosofía sigue siendo relevante para tomar conciencia de los problemas actuales de México, y los ecos de Emilio Uranga resuenan en la filosofía mexicana contemporánea.